de igual forma a los medios de comunicación que acuden a informar lo que sucede en esta soberanía. Le doy la más cordial de las bienvenidas a los regidores del municipio de Tepeyapulco, a habitantes de los fraccionamientos de Pachuca Sur, que se encuentran dentro de los límites del municipio de Zempoala. Sean todos y todos ustedes muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. La motivación de la presente iniciativa encuentra sustento en el derecho humano de gozar de una vida digna, pero sobre todo de velar por los intereses públicos fundamentales que reposan en contar con espacios debidamente planeados y administrados, hablando específicamente de asentamientos humanos, sin perder de vista lo que nos refiere nuestra ley suprema, la cual establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, derecho consagrado en el artículo 4 constitucional. Este derecho se encuentra reglamentado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que tiene por el objeto de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso de suelo y los asentamientos humanos con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Para ello, me permitiré citar textualmente lo que establece en su artículo 2, el cual dice que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. Al respecto, en esta constante de asegurar el derecho a la vivienda, así como el resto de los derechos fundamentales y humanos en el proceso de urbanización, se convierte en una necesidad la regulación de los asentamientos demográficos desde diferentes perspectivas. Una de ellas es también regular la protección civil. De la Ley General de Protección Civil, al ser fuente generadora de obligaciones para los estados y los derechos de los gobernados, así como la que establece las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil, se desprende la obligatoriedad de las entidades federativas y los municipios para coadyuvar en las acciones de protección civil de manera coordinada y eficaz. Sin duda, el espíritu del legislador de aquella ley plasmó el requisito sine qua non mediante el cual las leyes de protección civil de cada estado de la República estuviesen en sinergia a la hora de dar cumplimiento a sus postulados normativos. Derivado de la necesidad en los 84 municipios del estado de contar una gestión integral de riesgo, tal como lo define la Ley General de Materia, siendo esta la que previene de agentes perturbadores como son los orígenes antropogénicos, naturales e hidrometeorológicos, por citar algunos. Es fundamental que nuestra ley local de protección civil esté armonizada con las disposiciones de rango republicano que sustentan esa norma general. No debemos perder de vista, además, que la existencia del Consejo Nacional de Protección Civil obliga a los titulares del Poder Ejecutivo de nivel estatal a integrar dicho organismo gubernamental consultivo, siendo una de las facultades de dicho consejo fomentar la participación comprometida y correspondiente de los actores involucrados a fin de garantizar las necesidades de protección civil. Bajo ese argumento, tal como lo establece el artículo 83
de la Ley General de Protección Civil, el Gobierno federal, con la participación de las entidades federativas, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registros en los atlas nacionales de las entidades federativas y municipales de riesgos en las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos. En esa tesitura, es una facultad de las entidades federativas participar a fin de proteger a la población, privilegiando los bienes jurídicos tutelados, especialmente como es la vida y el patrimonio. Esto mediante la debida regulación de las edificaciones de asentamientos, tomando en cuenta las zonas de alto riesgo. Compañeras y compañeros diputados, es conocido ante ello las grandes problemáticas que se viven en nuestro estado respecto a las grandes construcciones de asentamientos que hacen por encima de la ley. Tan es así que desde esta tribuna se han realizado acciones legislativas para contrarrestar las problemáticas con las que se viven día a día cientos de hidalguenses. ¿Qué digo cientos? Miles de hidalguenses. Tan solo veamos en los fraccionamientos existentes en el municipio de Zempoala, en el municipio de Tepeapulco. Tan es así que de esta tribuna se han realizado acciones legislativas para contrarrestar las problemáticas con las que viven día a día. Haciendo una remembranza, una servidora ha presentado 2 puntos de acuerdo. El primero, para solicitar la atención oportuna en los problemas de desarrollo urbano de fraccionamientos ubicados al sur de la zona metropolitana de Pachuca. Y el segundo, para solicitar a los 84 municipios de nuestra entidad la elaboración y actualización de sus atlas de riesgos, de los cuales solamente 25 municipios en el estado cuentan con ello, lo que equivale a un 30%. Asimismo, presenté una iniciativa para reformar el Código Penal de nuestra entidad con el objetivo de incrementar las sanciones a los delitos cometidos en materia de protección civil y estas sean proporcionales a los bienes jurídicos tutelados. De este trabajo legislativo realizado anteriormente, surge la imperiosa necesidad en sentido estricto de velar por los derechos humanos de las personas para vivir con dignidad, siendo este el lazo vinculante para tener por observada la norma general en materia de protección civil, ya que en nuestro estado sigue siendo sin ser considerado en el ordenamiento local respectivo como delito grave. El consistente en la omisión u acción de construir, edificar y o realizar obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas que no cuenten con un análisis de riesgo. Dicho sea de paso, en Hidalgo, especialmente en la capital del estado, se cuenta con la autorización de la autoridad correspondiente para construir asentamientos sin tener antes el estudio de riesgo respectivo, resultando una práctica muy común que evade las responsabilidades de los particulares y de los servidores públicos involucrados en materia de responsabilidad civil. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de la Ley de Protección Civil, ambas del Estado de Hidalgo. Artículo primero. Se adiciona una fracción 22ª, quinquies,
el artículo 8, un segundo párrafo al artículo 70 y un artículo 175 bis, y se reforma el artículo 13 bis y segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 8. Corresponde a la Secretaría, fracción 22ª Quintíes, en coordinación con los municipios, prevenir el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo o no urbanizables, conforme a los planes o programas de desarrollo urbano, sistema de atlas de riesgo correspondientes y demás instrumentos aplicables en la materia, para lo cual se estará lo dispuesto por el artículo 13 bis de este ordenamiento. Artículo 13 bis. Los programas que integran el sistema deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de resiliencia previstos en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en atlas de riesgo para la definición de los usos de suelo, destinos y reservas. Las autoridades competentes que otorguen licencias o autorizaciones de construcción, edificación, uso de suelo, lotificaciones, fraccionamientos o cualquier acción de urbanización deberán realizar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas de mitigación para su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil y la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo. Artículo 32. Estos programas serán de observancia obligatoria para los particulares y las autoridades en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Todo trámite derivado de una acción urbana deberá sujetarse a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, la presente ley, y en los programas de desarrollo urbano y sistema de atlas de riesgo correspondientes. En caso contrario, serán afectados de nulidad absoluta. Artículo 70. Las actividades e inversiones que, en materia de protección ecológica, conservación, mejoramiento, así como las acciones urbanas que realice la Federación, el Estado, los municipios y los particulares, deberán atender al análisis de la prevención y reducción de los efectos destructivos de un desastre de emergencia. Las autoridades facultadas para otorgar licencias o autorizaciones de construcción, edificación, uso de suelo, lotificaciones, fraccionamientos o cualquier acción de urbanización deberán solicitar previamente un estudio de prevención de riesgo para garantizar que no se establezcan asentamientos humanos en zonas de riesgo sin que se tomen las medidas de mitigación correspondientes conforme a los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, atlas de riesgos y demás instrumentos aplicables. Artículo 175 bis. Para poder emitir las licencias de construcción que refiere este ordenamiento, las autoridades competentes deberán observar, además de los dispuestos en esta ley, lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, así como los planes o programas de desarrollo urbano, sistemas de atlas de riesgos correspondientes y demás instrumentos aplicables en la misma. Cualquier acto que contravenga a estas disposiciones podrá ser declarado nulo y no surtirá ningún efecto jurídico y se considerará una conducta grave por parte de la o el servidor público, que se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Además de construir un hecho delictivo conforme a lo que establece la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo. Artículo 2. Se adiciona un artículo 83 bis y se reforma el artículo 84 de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 83 bis.
Se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos o cualquier acción de urbanización que se lleve a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgo y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad de los atlas de riesgos aplicables o que no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente en los términos que establezcan las leyes u ordenamientos en la materia, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. Artículo 84. Las infracciones, sanciones y recursos en materia de protección civil serán resueltos de acuerdo a los dispuestos en los reglamentos de la ley, salvo lo establecido en el artículo anterior, lo cual deberá sancionarse de acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Hidalgo. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Artículo 2. Los ayuntamientos deberán contemplar en su respectivo presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 los recursos suficientes para la elaboración o actualización de los planes o programas de desarrollo urbano y atlas de riesgos. Atentamente, diputada Elvia Janet Sierra Vite, diputado Jesús Osiris Leines Medésico, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. Diputado Jorge Hernández Arauz, diputado José Antonio Hernández Vera, del Grupo Legislativo de Morena. La de la voz, diputada María Adelaida Muñoz Urlilla, de el Partido Nueva Alianza Hidalgo, todos integrantes de la 65ª legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.